Hoy continuamos en la serie El mensaje a la iglesia, así se llama la serie, y vamos a estar en el capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Recordemos que son bendecidos quienes leen este libro, los que lo oyen. Y recordemos que la primer prédica aprendimos que para el judío oír era la misma palabra para oír, era la misma palabra que se usaba para obedecer. Así es que oír, cuando usted lea en las escrituras, la palabra oír tiene que ver con obediencia. No el que oye, no, es oír y obedecer. Oye Israel, Jehová uno es. Y aún hasta hoy los judíos, ese es un mantra que tienen. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que tiene el Señor para la iglesia de Esmirna, sin antes dejarles una pregunta, y es, ¿qué hicieron ustedes con el mensaje a la iglesia de Éfeso? Que eso no se nos quede en el oír, sino en el oír y el obedecer, que estamos haciendo para reavivar nuestro primer amor en cuanto a la pasión y en cuanto a amar a Dios, reflejándolo cuando le obedecemos. Si me amas, obedezca mis mandamientos. Ahí les dejo, porque si no también nos volvemos religiosos, solo viniendo a chulear que vinimos el domingo, ¿ok? Muy bien, para quienes toman apuntes, tienen la buena disciplina de tomar apuntes. El mensaje de hoy tiene por título: Cristo es la fortaleza del creyente en el sufrimiento. Cristo es la fortaleza del creyente en el sufrimiento. ¿A quiénes de ustedes les gusta sufrir? No veo manos levantadas. A nadie, ¿verdad? Es más, los padres evitamos el sufrimiento a los niños. Hacemos todo lo posible porque nos duele verlos llorar. Y muchos, yo creo que como yo, muchos de ustedes han visto cómo apenas llora el niño, el papá o la mamá, ¿qué le da? El celular. Hoy en día ese es el entretenedor. Esa es la manera como el niño deja de llorar. Y lo hacen para que se calme. No queremos que los niños lloren, que los niños sufran, hermanos. No dejamos que ellos vivan la frustración. Y eso es equivocado. Porque no los estamos preparando. Si hay algo que en la vida todo ser humano vive, ¿qué es? Frustraciones. Frustraciones. Entonces el niño crece con poca o nada de resiliencia, de aguante a la frustración. Es un niño que de adulto, de joven, se quiebra con nada. La frustración es normal, hermanos. Y tal vez es la razón por la cual muchos adultos son frágiles. Son frágiles. Y los jóvenes hoy en día, si no me equivoco, les llaman la generación de cristal. Porque es que los toca alguito y se quebraron. Se quebraron. Se quebraron, hermanos. Y tal vez es la razón por la cual muchas personas piensan que al llegar al cristianismo es una manera segura de evitar el sufrimiento. Yo fui uno. Pare de sufrir. Así hay hubo una denominación, una secta. Pare de sufrir. Y ese nombre, ¿a qué acude? A mi deseo interno de todo ser humano. ¿Quién quiere sufrir? Ninguno levanta la mano. Y mucha gente llega a Cristo no por salvación, sino para parar de sufrir. Para parar de sufrir. Pero, queridos, eso no es así. Los hijos de Dios también sufrimos.
Jesús nos lo advirtió en la carta, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Él mismo lo advirtió a sus discípulos. En el mundo, este sistema caído de pecado, es normal tener aflicciones. En el mundo tenéis aflicciones, tendrán aflicciones. Pero recuerden los peros del Señor, los peros, el contraste. ¿Y qué vamos a hacer? Pero take it easy. Tranquilos. Tranquilos. Yo he vencido al mundo. Confiad es la palabra que Dios usa. Confiad. ¿En quién? En Él. En el mundo van a tener aflicciones y es lindo que Dios, como buen padre, nos lo advierte, cosa que como papás tenemos que hacer con los hijos, hermanos. Mire, allá afuera la cosa es así, para que sepan cómo es el tema. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tiene que ser nuestra victoria, su victoria es nuestra victoria. En esta vida, por una u otra razón, los cristianos padecemos dolor. Sin embargo, tenemos esta seguridad. Cristo es nuestra fortaleza en el sufrimiento. Es lo que acaba de decir, pero confiad. Y es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Leamos desde el versículo 8 hasta el 11 del capítulo 2. Está Jesús hablando con Juan, ¿no? En la revelación. Y le dice a Juan, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya vimos en la prédica pasada que el ángel se refiere no a un ser celestial, sino al responsable de la iglesia, al pastor, al obispo, al anciano, a los líderes, ¿ya? Y también vimos, ¿por qué razón? Porque es que el pastor, aunque somos hermanos, somos iguales, el pastor tiene una cosita diferente y es que tendrá que dar cuentas ante Dios, no solamente por su propia vida, sino por la de cada una de las ovejas que Dios ha dejado en su cuidado. Así es que el primer llamado es al ángel de la iglesia Esmirna, pero antes de continuar, porque algunos hermanos tal vez no estuvieron o así hayan estado, quiero recordarles que entonces no vamos a pasar y pensar, esto no es para mí. Este mensaje es para Jair, en este caso de esta iglesia, es para el pastor, porque les recuerdo que en el mensaje que vimos a Efeso, y en este mismo dice el mensaje a la iglesia, y ahí está usted también, ¿ok? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahí está el remitente. ¿Quién es el remitente? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y ahora vive. Dice esto. Yo conozco tus obras. Y aquí cuando estamos leyendo y meditando tenemos que preguntarnos, Señor, tú conoces tal cosa, el secreto más íntimo que usted tenga, que jamás nadie haya conocido su pensamiento, allí Dios lo conoce. Yo conozco tus obras, le está diciendo a la iglesia, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas. Voz de aliento, ¿no? No temas en nada lo que vas a padecer. Mira cómo el Señor nos muestra aquí que Él es omnisciente. Él conoce lo que va a pasar mañana. No temas lo que vas a padecer. Y esto es lo que iba a padecer la iglesia de Esmirna. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Y cuál es el propósito de tanta tribulación? Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Aquí estos 10 días, los números para los hebreos, para los judíos tenían unos significados. Ya vimos que el número 7 implica completo, plenitud, perfección. Y el número 10 aquí los estudiosos
piensan, por un lado, deducen que puede ser que era un corto tiempo que iban a estar en la cárcel, pero por otro lado también el 10 es de plenitud, es decir, van a estar sufriendo el tiempo pleno que Dios ha designado. Sea lo uno o lo otro, lo importante aquí es saber que Satanás va a usar a alguien para atribular más a los creyentes de Esmirna, echándolos a la cárcel. Y aquí viene el llamado de Dios: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y les quiero recordar, para no volver a la enseñanza pasada, por eso lo importante, si usted por alguna razón no puede venir, escuchar la prédica pasada, que esto no se está refiriendo al oído físico, porque lo espiritual se entiende, lo entienden los espirituales. Y quien tiene oído para entender y comprender lo que Dios dice, solamente lo puede hacer quien tiene al Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo es, por eso en la iglesia mucha gente puede salir, no entendí absolutamente nada. Unos porque realmente no entendieron, pero otros porque no son cristianos. Lo que está diciendo, el que tiene oídos, el que tiene el Espíritu Santo, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti rogándote que nos hables a través de tu palabra, Señor. Somos tan necesitados de que tú nos expliques. Necesitamos que este versículo 11 sea en nuestra vida una realidad, que tu Espíritu Santo nos deje oír tu mensaje, Señor. Ayúdanos a comprenderlo y a responder como tú quieres. Señor, y pongo mi vida delante de ti, por favor, no me dejes decir nada diferente a tu voluntad. Sella mis labios, Señor, por favor, te lo ruego, para no decir algo que se escape a lo que tú quieres, Señor. Amén. Vamos a ver primero cuál era la situación, el contexto. Para que podamos entender un mensaje es importante ver qué estaba sucediendo. ¿De acuerdo? Y la situación la vemos en el versículo 9 y 10. Yo conozco tus obras. ¿Qué estaba conociendo el Señor? La tribulación. Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga, es decir, donde se encuentran, donde se reúnen para adorar a Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Esmirna junto con Éfeso, estas dos ciudades eran las dos ciudades más importantes de Asia Menor de aquel tiempo. Recordemos que están bajo el Imperio Romano. Y estas dos ciudades eran dos ciudades muy cosmopolitas, muy comerciales. Allí venían e iban muchas personas porque allí venían los barcos, venía gente de todas partes del mundo. Entonces eran muy importantes como parte del Imperio Romano. Allí también, y lo vimos la vez pasada, se rendía culto al César, al emperador. Él se consideraba y se hacía llamar Dios. Hoy también. Usted lo ve en Corea del Norte, ¿no? Esta familia, ellos han vendido la idea de que son dioses. Como parte del Imperio Romano, allí se rendía culto al emperador. Y todos los habitantes una vez al año estaban obligados, ojo, no era si querían o no, eran obligados a adorar y a manifestar públicamente que César era el Señor. Miren lo que estaba haciendo el César, usurpando, tratando obviamente de usurpar el lugar que solamente le corresponde al Señor Jesucristo, que es el verdadero Señor de señores, Rey de reyes. Una vez al año lo tenían que hacer. Ahora, había una cierta comunión entre los judíos y los romanos, y a los judíos ellos no los obligaban a que rindieran este culto. Al fin y al cabo los romanos eran politeístas, entonces un dios más no les parecía ningún problema. Sin embargo, no igual con los cristianos. A los cristianos sí les obligaban, o bueno, pretendían obligarles a rendirle culto al César.
Y los judíos expulsaban a los cristianos de las sinagogas. No querían que los vieran juntos, porque si no Roma les quitaba el privilegio de ellos hacer su religión, y entonces los comparaba y los metía en una misma bolsa con los cristianos. Entonces estos caballeros judíos los expulsaban, pero no contentos con eso, además iban y los delataban ante las autoridades. Ve, fulanita es cristiana, fulano es cristiano, y entonces obviamente les caían con todo el peso de la ley romana a nuestros hermanos cristianos de Esmirna. Hubo un decreto senatorial del Senado, allá en el año 35. La iglesia cristiana, en este decreto, en esta ley, la iglesia cristiana era considerada extraña e ilícita, perniciosa, malvada y desenfrenada, nueva y maléfica, tenebrosa y enemiga de la luz. Y era detestable para los romanos. Para los romanos. Y por esa razón fue excluida de este permiso que tenían los judíos, porque fue considerada el enemigo más peligroso del poder de Roma. Y el Imperio Romano tenía, como hoy China, una religión nacional. No sé si ustedes sabían, pero en China supuestamente hay permiso para que las iglesias cristianas hagan sus cultos siempre y cuando se registren, siempre y cuando pasen las prédicas con antelación para que sean autorizadas, reevaluadas, editadas, y si es así, perfecto. Queridos, esto trajo entonces mucho sufrimiento a la iglesia. Y observen que el Señor lo dice aquí: yo conozco tu tribulación. Trajo mucho sufrimiento, una cruel persecución, maltrato físico. Muchos eran llevados a los leones, muchos eran encendidos como antorchas, muchos eran llevados a la cárcel. El maltrato no era solamente físico, sino obviamente psicológico, y además de eso les quitaban todas las propiedades, o ellos la abandonaban por salir corriendo a huir de esta persecución. Entonces esa es la razón por la cual usted ve: yo conozco tus obras, que tú eres pobre, porque en realidad eran muy, muy pobres, hermanos. Estos eran echados a la cárcel, y allí esas cárceles en aquella época no eran ni parecidas a las de hoy, que inclusive hoy son terribles. Pero en aquella época eran unos socavones hacia abajo. Hacían abajo una especie de agujeros, abrían y ahí ya los tiraban. Algunas versiones, y no sé si esta, pero algunas hablan de los van a tirar a la cárcel, porque abrían el hueco y los tiraban allá, húmedos, ratas, sin comer, y por esa razón muchos se enfermaban o muchos salían para ser asesinados. Ninguno quisiera vivir esa época, ¿verdad? Queridos, eso duró por mucho tiempo. Se sabe por la historia que Policarpo, el pastor de aquella iglesia, que fue un discípulo del apóstol Juan, allá en el año 155 después de Cristo, cuando tenía 86 años, él fue quemado vivo en la hoguera, únicamente por no querer quemar incienso a la estatua del César. Pero quiero decirles algo: hoy también pasan cosas terribles. Lo que pasa es que no ocurren aquí ante nuestros ojos y creemos que eso es una utopía, que eso no ocurre, que eso que vaya en la historia. Yo les invito a que lean un poco de nuestros hermanos perseguidos en Medio Oriente. Gran tribulación, intensa aflicción, gran angustia, profundo dolor es lo que trajo la persecución a nuestros hermanos de la iglesia de Esmirna. Para intentar entender un poco lo que los cristianos sufrieron, basta con recordar las imágenes que hemos visto del holocausto judío. Eso fue una persecución
Basta con que usted recuerde algunas de estas imágenes, lo terrible, hermanos. Son imágenes perturbadoras. También, para tener un poquito de la imagen de lo que ocurría con nuestros hermanos, cuando leemos las historias de nuestros hermanos creyentes, cuando sufren persecución por seguir a Cristo, Corea del Norte, Medio Oriente. Es terrible, hermanos. Nosotros estamos aquí súper bien, súper bien. No sé ustedes, pero yo no he sentido persecución hasta ahora por ser cristiano. Piense un poco en la desesperanza que vivían los cristianos de Esmirna, en su fe desfallecida. Esmirna es la imagen de la iglesia sufriente, queridos, de todos los tiempos. Recuerden ustedes que lo que el Señor está haciendo con Juan en la isla de Patmos es revelándole lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y lo que sucedía en aquel tiempo, porque esto es verdad, lo que ocurrió con Esmirna, es la imagen también de lo que va a suceder y sucede en muchas iglesias. Pero también es la imagen de la persecución terrible que va a ocurrir en el tiempo de la tribulación, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Tiempos de sufrimiento que se intensificará cuando Él regrese, queridos. Esa es la situación que está ocurriendo, y en medio de estas circunstancias es que Jesús le da a Juan esta carta. Escríbele a mis hijos que están sufriendo persecución por mi nombre estas palabras. Y para ello vamos a ver entonces ahora el segundo punto, que es ¿cuál es la fortaleza del creyente en medio de su sufrimiento? Porque ya vemos que todo el mundo sufre. Y que los creyentes, Dios nos anticipó, vamos a tener aflicciones. Ahora vimos ya cuánto estaban sufriendo. Ahora conozcamos cuál es la fortaleza, o mejor, quién es la fortaleza del creyente en medio del sufrimiento. Cuando usted pase por cualquier tipo de sufrimiento, hermanos, porque no solamente sufrimos por persecución, sufrimos por diferentes situaciones en la vida, pero lo que vamos a ver a continuación es qué debemos hacer, y es cuando estemos pasando por diferentes situaciones que nos traen sufrimiento, cuando usted piense que todo está perdido, que sus fuerzas han muerto, que su fe desfallece porque no hay refugio en la tribulación, la fe es fortalecida cuando usted mira a Cristo y quién es Él, cuando usted recuerda los atributos de Dios. Hay una característica en cada una de las cartas en Apocalipsis, y es que Él en cada una de ellas muestra un atributo o varios atributos. Y cuando usted conoce a Cristo, cuando usted sabe quién es Él, entonces usted puede confiar en Él. Lo vamos a ver. Cuando usted recuerda sus atributos, de Él viene nuestro socorro. Veamos en el versículo 8. ¿Cómo empieza el Señor? Y desde ahí, desde la primera palabra del Señor comienza. Cuando estamos en tribulación, ¿qué necesitamos? Que nos fortalezcan la fe, que nos den esperanza, que nos levanten el ánimo. Y todo arranca por, mire quién les escribe a ustedes. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Y quién escribe? El primero y el último. ¿Y quién les escribe? El que estuvo muerto y vivió. Y ellos estaban muriendo. Y el que les escribe es el que estuvo muerto y vivió. Lo primero que él dice, y veamos este atributo de Dios, es el primero y el último, el primero y el postrero. Este es el mismo título que en el Antiguo Testamento se le da a ¿quién? A Yahvé. En Isaías 44, 6, 7 el Señor dice así: así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Es lo mismo que Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna. Los judíos conocían toda la Torá. Y ellos sabían, cuando miraron el remitente de la carta, cuando lo escucharon, que el que les estaba escribiendo era nada más y nada menos que el gran Yo Soy. El que ellos conocían, que ya les había dicho en Isaías: yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay otro Dios. ¿Y qué le estaban obligando a ellos a hacer?
supuestamente a adorar a otro Dios, al César. Pero ahora reciben un mensaje, están a punto de escuchar un mensaje de parte del que sí lo es. Y sigue el Señor hablando en Isaías, ¿quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo, que exponga ante mí lo que está por venir. Nadie puede hacer eso, nadie puede conocer el futuro, que anuncie lo que va a suceder. Retador, ¿verdad? Iglesia, Cristo lo que nos está confirmando es que Él es Dios mismo. Es el único Dios verdadero. No es un simple hombre que se cree un Dios como el César de Roma. No. El César de Roma ya había dado un decreto, pero por encima está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el primero y el único Dios que ha existido eternamente desde antes de la creación del mundo. Ese es su Dios, ese es su Padre. Usted no sigue a un simple hombre. Por eso los ojos no hay que ponerlos en ningún hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Su fe en medio de cualquier tribulación tiene que estar puesta en los ojos del único Dios que ha existido y existirá eternamente, hermanos. El primero también quiere decir que Él ocupa el primer lugar en rango y en posición. Él es el soberano. Lo que está diciendo Cristo es, el mensaje que va para ustedes viene nada menos y nada más que del único y verdadero Dios, del único y verdadero soberano. Ese César no es nada. Cristo es el soberano de toda la creación. También Cristo es el postrero, esa es la otra parte. Es el primero, ya vimos, pero también es el postrero, quien existirá por toda la eternidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que se sintió la iglesia de Esmirna al escuchar que Jesucristo, el Dios soberano, que es superior al emperador César, era el que les estaba escribiendo? ¿Recuerdan ustedes cuando estaban pequeños? Y uno se acercaba a papá o a mamá y en medio de sus brazos, ¡wow! Que se venga el mundo encima, que estoy en los brazos de papá, el grande, el poderoso. Ese es el mensaje, Esmirna. Ustedes están sufriendo, yo conozco. Y eso es interesante y importante saberlo, hermanos. Para Dios no es desconocida la situación que tal vez usted esté viviendo. Yo conozco tu tribulación, yo conozco por lo que estás pasando, pero recuerda una cosa, yo soy el único Dios verdadero, el único que todo lo puede, el soberano, el que en mi mano está todo lo que puede pasar. Confianza fue lo que debieron haber sentido nuestros hermanos en medio de la persecución cuando reciben este mensaje de Dios. Confianza, seguridad, su fe fue fortalecida. Igualmente lo que ocurrirá con usted cuando en medio de sus pruebas usted recuerda que nada escapa a la soberanía, al control de nuestro eterno y poderoso Dios. Estoy viviendo esto, estoy sufriendo esto, pero Dios lo conoce. Dios lo conoce. Dios lo sabe. ¿Y quién es Dios? Y ahí la importancia, queridos, de conocerlo. Porque usted no puede confiar y no puede acudir a quien no conoce. Si usted no conoce que Él es más fuerte que sus problemas, entonces sus problemas lo van a arruinar. De ahí la importancia de conocerle a Él. De ahí que esto no es una religión, esto es relación, intimidad. Saber, hermanos, que nada escapa a la soberanía de Dios, que Él tiene el control sobre todo, nos trae tranquilidad en medio de las preocupaciones. Que nada de lo que nos ocurre toma por sorpresa al Señor. ¿Recuerdan que les dice? El diablo los va a echar en la cárcel. Todo lo conoce. No le tomó al Señor por sorpresa la situación que usted esté viviendo.
caramba, le pasó a mi hijo esto y ahora yo qué voy a hacer. No, Él es Dios, todo lo conoce. Jesucristo el Eterno, el soberano y poderoso Dios, es quien acompaña a su iglesia, a usted, en medio de los grandes sufrimientos de la vida. Usted no está solo, usted no está sola. Hermanos, no libramos las batallas de la fe con un general ausente. No, nosotros la libramos con Dios presente en nosotros. No es como las guerras que uno ve que los generales están lejos de la batalla y los que mueren son los soldados. No. Nuestro Señor, así lo dice en el capítulo 2, versículo 1, Él es el que anda en medio de su pueblo. El que anda en medio de su pueblo. Y para eso basta con ir a revisar el Antiguo Testamento, todas las guerras que libró su pueblo para ir a la tierra prometida y Dios con ellos. A pesar de lo que era el pueblo. Inclusive un momento donde le dijo a Moisés que él no iba a ir, que iba a enviar a su ángel. Y Moisés, sabiendo que lo importante es que Dios vaya con él, le dice, si tú no vas con nosotros, no me muevo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, él no estaba entre su pueblo, sino con el pueblo. Y ahora con el nuevo pacto de gracia, él anda en su pueblo, ya no habita en templos hechos por manos de hombre. Usted es el templo del Espíritu Santo. En los momentos más difíciles, el Dios Todopoderoso es quien le acompaña. Recuerde esto, queridos. Cristo es la fortaleza del creyente en el sufrimiento. Ahora el versículo 8 también nos dice otro atributo de Dios. Él mismo dice, mire, recuerden, yo soy el primero, soy el último. Yo soy el que estuvo muerto y ahora está vivo. Ese es el otro atributo que Dios les recuerda a ellos. Es Jesucristo nuestro Dios quien se hizo hombre. Lo que le está recordando con estuve muerto y está vivo es el Evangelio, hermanos. Eso es lo que le está recordando. ¿Y cuánto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo para que fuera la muerte? Eso es lo que le está recordando. Jesucristo es nuestro Dios que se hizo hombre y padeció el sufrimiento, la persecución. Si había alguien que conocía de persecuciones fue Cristo hombre, Jesús hombre. Por eso se puede identificar con el sufrimiento de los hermanos de Esmirna y con el sufrimiento que usted tal vez esté viviendo. Ahora es posible que usted diga, yo estoy bien hoy, no sé, pero les está preparando para, sin duda alguna, un día va a sufrir. Jesucristo no solamente padeció el sufrimiento, la persecución, Él también sufrió los dolores, los azotes, camino al Gólgota. Él les está recordando que Él sufrió el vituperio de la gente, la burla de los romanos, la traición de sus discípulos y la muerte en la cruz. Por su muerte como sacrificio por el pecado, Dios nos declara justos y somos salvos. En esa frase, el que estuvo muerto y ahora está vivo, les está recordando la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Y nos la recuerda a nosotros también. Pero la tumba está vacía. Esa tumba está vacía, hermanos. Y Jesús resucitó al tercer día venciendo la muerte y era lo que ellos estaban viviendo, la muerte. Les está recordando, yo soy su Dios, el que murió pero venció la muerte, hermanos. Venció la muerte y ahora está sentado en el trono celestial a la diestra del Padre, lo dicen las Escrituras. Es Cristo, queridos, el que murió y está vivo. Es Cristo, el Dios eterno, quien dice en el versículo 9 a la iglesia de Esmirna, cuando se sentía tan desesperada y desamparada por el sufrimiento, es el que les dice, yo conozco lo que están viviendo. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu pobreza. Ellos no están solos. El verdadero Dios andaba con ellos. Es de gran consuelo saber que Jesucristo, el Dios Todopoderoso, es quien conoce nuestras angustias, hermanos. Nuestras angustias. A veces uno se siente tan, no sé si le ha pasado, pero cuando uno está pasando por tribulación, se siente tan bien cuando se lo cuenta a otro.
pero ese otro difícilmente le puede ayudar a uno. Pero saber que Dios Todopoderoso, Él sí, y Él conoce nuestras situaciones, eso le llena a uno de esperanza. Le llena a uno de esperanza, hermanos. Es Dios quien conoce sus angustias, sus necesidades, se compadece de todo sufrimiento, y la razón es porque Él fue varón de dolores. Lo dice Isaías 53. Pero queridos, Cristo también conoce no solamente las obras nuestras, sino las obras de los impíos. Y Él lo dice allí en el versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y aquí Él también demuestra que conoce lo que están haciendo los impíos, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y en la verdad no lo son. Y Jesús declara que ellos son sinagoga de Satanás. Él conoce la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y en el versículo 10, Él también conoce que el diablo los va a tirar en la cárcel. Que el diablo va a usar a alguien para tirarlos a la cárcel y estar allí y sufrir más persecución. Conoce los sufrimientos de su iglesia. Los que se llaman judíos, los que se llamaban ser judíos, lo decían porque ellos eran descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham, somos el pueblo de Dios. Ocurre como algo que está ocurriendo hoy en día, y por ahí veo la noticia, que algunos con ciertos apellidos tienen seguro la ciudadanía de España. Solo por eso. Como también ocurre que muchos puedan creer que por asistir simplemente a la iglesia son cristianos. No, queridos. Ellos se creían ser judíos, el pueblo de Dios, simplemente porque eran descendientes de Abraham. Los hijos de Dios se consideraban ellos. Pero la verdad, lo que Dios les está diciendo acá es que eran instrumentos de Satanás. Adoradores de Satanás. Y lo demostraron una y otra vez. Pero la cúspide de su demostración, ¿cuál fue? Mataron a Jesús, al Mesías que ellos esperaban. Y aún los judíos siguen esperando. Lo demostraron matando al Mesías y haciendo daño a su iglesia. Eran los judíos los que llevaban a los cristianos ante las autoridades romanas, quienes usados por Satanás encarcelaban, golpeaban, despojaban de los bienes y mataban a los creyentes de Esmirna. Muchas veces la religión ha sido el mejor instrumento de Satanás para hacer daño. Si no, miremos las cruzadas. Si no, miremos el sistema de evangelización en la colonia aquí en Latinoamérica. Queridos hermanos, eso mismo ocurre hoy con los cristianos en países donde son perseguidos. Pero así como Jesús muestra que Él conoce también la obra de los impíos, Apocalipsis 20, 10, 15 dice cuál es el fin de los impíos y se lo revela más adelante a Juan. Y lo que les revela es que el destino final de Satanás y de quienes son instrumentos de él para hacer el mal a los creyentes, su destino final es el lago de fuego, donde serán atormentados día y noche eternamente. Hermanos, y eso no es una parábola. Eso es un hecho. Porque algunos, algunos dicen, es que el infierno y el cielo es aquí mismo en la tierra, infierno cuando estamos en la mala y cielo cuando estamos en el bien, no. Ese es el final, hermanos. Es evidente que en esta vida el mal avanza. Uno lo nota, cómo avanza el mal y uno dice, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? También es evidente cómo los malignos se salen con la suya. Pero usted tiene que recordar que hay un único Dios eterno, soberano y poderoso, que en el regreso de Cristo Jesús va a hacer justicia. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque nos podemos llenar con cierto, qué bueno que les va a pasar eso. No. El que sepamos cuál es el fin de los impíos no es para alegrarnos, porque recuerden que en ese grupo hay mucho hijo, mucho hermano, mucho familiar.
El que Jesús nos haya dicho y nos enseñe cuál va a ser el final de ellos, nos tiene que llevar a orar por ellos y nos tiene que llevar a llevarle el evangelio de salvación a ellos, a sufrir por ellos, hermanos. Porque un día usted y yo estuvimos de ese lado también. Pero de cierto modo lo que Dios les está diciendo a los de Esmirna es, si ellos siguen esto van a terminar en tal cosa. Es posible que aquí en este mundo usted se vea como el que pierde, pero los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Y su risa se va a convertir en llanto, dice la palabra de Dios. Ahora continúo mostrándoles cómo el Señor sigue alentando a la iglesia. Fíjense que inicia alentándolos diciéndole, y el primer aliento para usted y para mí en medio de una situación difícil es recordar quién es Dios. Él es el poderoso, Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Él me ama tanto que expuso a su Hijo a la cruz. Y fue lo que hizo, para motivar a los de Esmirna en medio de la persecución y fortalecer su fe. Y el Señor sigue alentándolos. Versículo 9, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Los peros de Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así? Yo conozco tu pobreza, pero eres rico. Aquí hay un contraste interesante. La palabra pobreza en el original implicaba una pobreza extrema. Una pobreza extrema. En pobreza extrema estaban los cristianos de Esmirna en aquella época. Ya les expliqué que perdieron absolutamente todo. Lo habían perdido todo. Sin embargo, mientras el mundo los consideraba en suma pobreza y ellos mismos se consideraban en suma pobreza, para Cristo ellos eran extraordinariamente ricos. Y es que aquí nosotros también tenemos que reevaluar nuestros sistemas de valores. Porque lo que el mundo enseña que riqueza es tener el mejor carro, la mejor casa, la buena cuenta bancaria, tener el futuro asegurado. Eso es ser rico y ojalá tener mucho dinero. Pero querido, eso se puede perder en un santiamén. Para Cristo ellos eran extraordinariamente ricos. Y hermanos, es que la riqueza de este mundo pierde valor frente a la riqueza de tener a Cristo de nuestro lado. Las riquezas de este mundo pierden valor frente a la riqueza de conocer que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. ¿Y herederos de qué? De su reino. De su reino, hermanos. ¿Hay algo más valioso que conocer a Cristo? Cuando usted le conoce a Él, lo tiene todo. Y ojo, no estoy diciendo, ni la Biblia está diciendo, que solamente los pobres son los que entran al cielo. Lo que dice es que es difícil al rico, por su apego a la riqueza. Eso es ahí agarrado, porque si la pierde se le fue todo. Lo que está diciendo es que Cristo es mayor que todo. Y si somos hijos, entonces, como les dije, tenemos una herencia en el Padre. Somos herederos del reino. Cuando Él establezca su reino perpetuamente, nuevos cielos, nueva tierra. Y de ahí es el llamado que Jesús hace entonces en Mateo 6:19. No acumulen para sí tesoros en la tierra. Y pónganle mucho cuidado a para sí. No acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Por qué? El hollín, el óxido, la polilla los destruye, donde los ladrones se meten a robar. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu corazón, allí está también, donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. No es no tener riquezas, no es Rey Salomón. No. Es tenerlas en el lugar correcto.
Eso es parecido a cuando el Señor llama, si no me amas más que a tu madre, que a tu padre, si no me amas más que a tus hijos, que a tu esposo, si no me amas más que a tus riquezas, si no me amas más que a tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. ¿Me está mandando a odiarlos? No. A amarlos, pero en su lugar. Porque el primero lo tiene que ocupar Dios. Pero hay algo aquí bien importante, porque cuando usted ama primero a Dios, entonces usted ama de la manera correcta a todas las demás personas. Cuando usted ama y su tesoro es Cristo Jesús, entonces usted tiene una relación correcta con las posesiones que Cristo le permite tener. Porque todo lo que tenemos viene de parte de Dios. No es por nuestra inteligencia, hermanos. Es porque esa inteligencia para hacer dinero se la ha dado Dios. Es cuestión de a quién amamos más. Como cristianos tenemos que tener una perspectiva correcta de los bienes materiales, hermanos. Recuerden que Él dice, no acumulen para sí. No acumulen para sí. Eso es idolatría. No acumulen para sí. Es un llamado a no ser idólatras ni egoístas con nuestros bienes. Ellos deben ser para nuestro disfrute, evidentemente, para suplir nuestras necesidades, pero también para suplir las necesidades del otro. Y la palabra habla de primeramente a los hermanos en Cristo. No acumulen para sí. Y entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué de lo mucho o poco que usted tiene está sirviendo al reino? Queridos, es triste, pero acabo de recordar algo. En una ocasión hablaba con un pastor y le decía, hermano, hermano, yo no entiendo, yo estaba recién llegado a la iglesia. Decía, hermano, yo no entiendo cómo hay hermanos que se van en el carro y le quedan 2 cupos atrás. Y hay hermanos que saben que al lado hay alguien que no tiene con qué irse y le toca irse a pie y hasta van por la misma ruta. Yo le comentaba eso. Y me dijo este querido pastor, si él es pobre es porque está en pecado o algo así. Entonces, ¿usted qué me quiere decir, Jair? Que si yo he tenido la forma de darle, porque en mi casa hay un televisor en cada habitación para mis hijos. Entonces yo tengo que salir de uno de ellos para dárselo al otro. No acumulen para sí. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? Obvio que es para nuestro beneficio, para nuestras necesidades, pero también es para ponerlos al servicio de quien nos los dio. Porque todo es de Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. Tenemos que tener una perspectiva, no acumulen para sí, hermanos. Nuestros bienes materiales, los que tenemos porque Dios le plació, es meramente porque le plació darnos, los tienen que servir para sus propios propósitos, los del Señor, hermanos. Y su confianza y mi confianza no pueden estar en ellos. Y una vez más vuelve a la mente nuestro querido apóstol Pablo, que él sabía vivir cuando tenía abundancia y sabía vivir cuando tenía escasez. Su felicidad no dependía de lo que tenía, sino de su mayor riqueza de Cristo. Cristo, hermanos. Quien tiene a Cristo, queridos, lo tiene todo. Tiene una herencia asegurada y eterna. Ahora, quien tiene muchas riquezas y no tiene a Cristo, este es el que verdaderamente está en extrema pobreza. Solo tiene dinero. Solo tiene dinero. Por último, queridos, el último punto, conozcamos que hay propósito en las tribulaciones. En medio de las tribulaciones hay propósito. Pareciera que las tribulaciones son como el cincel que Dios tiene para esculpir la imagen de Cristo en nosotros. Pareciera no, es seguro, la palabra lo dice. Todo lo que pasa a quienes aman a Cristo es para su bien. Y 1 o 2 versículos abajo dice para llevarnos a la imagen de Dios. Y las tribulaciones sí que sirven para eso. Conozcamos el propósito en las tribulaciones, en la aflicción. Versículo 10. Le dice el Señor, no teman. Y es lo que nos dice hoy a nosotros también, no teman.
No teman en nada lo que vas a padecer. No teman de lo que viene en el futuro. Y a uno sí que lo mata muchas veces eso, ¿no? La incertidumbre del futuro. Sí, pero es que mañana. No teman lo que van a padecer. He aquí, el Señor les advierte. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y aquí está el propósito de las tribulaciones. Para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, por un tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El propósito que tienen las aflicciones en su vida y en mi vida es ser probados. Pero ojo, no es ser probado, el Señor no lo envía para probar si somos o no somos creyentes. Eso Él lo sabe. Los cristianos no somos, primero que todo, no somos masoquistas, ¿sí? De que no vamos a buscar meternos en tribulación, ¿sí? No buscamos sufrir por placer, pero queridos, somos llamados a comprender que cuando nos llega la aflicción, cuando padecemos tribulación, Dios en su soberanía es quien lo permite. No se le escapa a Él. Es Él quien permite. Satanás no puede hacer aquello por lo cual Dios no se lo permite. ¿Recuerdan a Job? Entonces, lo primero es recordar eso. Es Dios quien se lo permite, pero con un objetivo. Fortalecer su fe y la mía. Fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para purificarla. Para quitarle la escoria. Para quitarle aquello que no la deja ser fe pura. La fe es probada como el fuego prueba el oro. Los artesanos del oro, orfebres, los artesanos del oro, cogen y le aplican fuego y él se derrite en unos recipientes especiales. Cuando le han aplicado bastante fuego y él se derrite, que se vuelve líquido, flota una capa como una nata oscura. Eso es escoria, eso es mugre, y entonces él lo que hace es la retira. Y ya está. No, le pone más fuego. Y entre más fuego vuelve y brota otro tanto, aquella escoria que haya quedado. Y vuelve y flota. Y entonces él la quita. Y cuando ha quedado el oro puro, entonces él con sus manos de arte puede esculpir una bella, fina y costosa figura. Así hace el Señor con nosotros, en medio de las tribulaciones, queridos. Y no solamente le ha quitado la escoria, sino que en ese proceso el oro se vuelve más fuerte. Porque cuando dicen los que saben de eso, si no le hacen ese proceso, si no lo derrite y le deja la escoria, cuando ellos lo van a torcer o algo, se parte. Qué analogía, ¿verdad? Con nuestra vida dura, pero necesaria. ¿No es acaso lo que hacemos a veces con nuestros hijos? A veces a nuestros hijos nosotros lo hacemos sufrir. Cuando nos toca disciplinarlos y le duele más a uno que a ellos, pero es por su bien. Porque si no, se van a quebrar. Cuando pasamos por dificultades, nuestra fe en Dios es refinada como el oro, y pasada la prueba, nuestra confianza en Jesucristo se vuelve más inquebrantable. ¿No le ha pasado? Yo estoy seguro que usted ha vivido pruebas. Eres grande, Señor. Repito, cuando pasamos por dificultades, nuestra fe en Dios es refinada como el oro, y pasada la prueba, nuestra confianza en Jesucristo se vuelve más inquebrantable. Es la prueba la que nos muestra lo frágiles que somos. La prueba nos sirve en primera instancia para saber que nosotros somos frágiles, hermanos, que somos frágiles. Es la prueba la que nos confirma que sin Dios nada podemos hacer. Es la prueba la que nos ayuda
a que acudamos primero a Él. Desafortunadamente, cuando todo marcha bien, es cuando muchos se alejan de Dios. Comienzan a caminar solos en la vida. Comienzan a administrar inclusive sus buenas riquezas que Dios le ha permitido a su manera. Pero queridos, es en la prueba donde uno ora más. Es en la prueba donde uno corre de una vez a aferrarse del que verdaderamente lo puede sostener en la dificultad. Es cuando acudimos más en la oración y esperamos el socorro que viene única y exclusivamente de lo alto. Entonces le encontramos un beneficio. Vuelvo y repito, no es un llamado a meternos en prueba, pero sí es un llamado a estar preparados y a saber que la prueba vendrá en cualquier momento. Queridos, tenemos el ejemplo de nuestro amado apóstol Pablo, el sufriente Pablo. Esto dijo él en 2 de Timoteo, capítulo 1. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. ¿Cuál motivo? El Evangelio, Cristo. Ahora, aquí hay que aclarar eso. No es el sufrimiento porque yo fui y cometí una calaverada, que también a veces los sufrimientos son por malas decisiones, ¿no? Pero Pablo está hablando, y el contexto que estamos viendo acá es el contexto de la persecución por ser cristianos. Dice Pablo, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído. Y eso es importante, hermanos. ¿Sabe usted en quién ha depositado su confianza? Su confianza no puede estar depositada en un pastor. Su confianza no puede estar depositada en una denominación que hoy en día está en boga. No, es que yo soy de la iglesia tal. Querido, con buen pastor, con buena denominación, si su confianza no está en Cristo, usted está en el aire. Miren lo importante de lo que dice el apóstol Pablo acá. No me avergüenzo porque sé en quién he creído. Y no solamente eso, conoce el poder, porque Él es poderoso para guardar lo que le he confiado, su vida. Y es un llamado a eso, hermanos, a conocerle realmente. Por eso, observen cómo Cristo empieza con ¿qué? Con sus atributos. Porque son sus atributos, es Él mismo, es la persona de Cristo la que nos da confianza en medio de todas las dificultades que tenemos que vivir en la vida, hermanos. Yo sé en quién he creído, yo lo conozco, Él es poderoso y Él me va a guardar hasta el fin. Lo que dijo el pastor John MacArthur sobre esto que dijo Pablo. La vida de Pablo en el tiempo y en la eternidad ha sido entregada al Señor. El apóstol vivió con confianza y de nuevo imperturbables a causa de la verdad revelada acerca del poder y la fidelidad de Dios. Es lo que nos da confianza, que Dios es fiel a su palabra, a sus promesas. Y si Él dijo y lo dijo, lo va a cumplir. No te dejaré, nunca te abandonaré. Pablo confió en el mismo Dios que usted y yo tenemos. Ese es nuestro Dios, queridos. Él confió en su fidelidad y de su propia experiencia de una relación inquebrantable con el Señor. Es que no es solo conocer sus atributos, es que usted tenga una verdadera relación con Él. Si no hay relación y usted solamente conoce los atributos, usted solamente conoce los atributos. Es mera información lo que usted está acumulando en su cabecita. No, esto tiene que ser que conozco los atributos porque le conozco a Él por una relación. Lo que pasa con nuestros hijos, hermanos. Usted no le enseña a su hijo, mira, yo soy esto, yo soy esto. Él sabe que usted es así por la relación que tiene durante tanto tiempo. Por el vínculo, la intimidad. Entonces es un llamado a eso, hermanos. Esté o no esté pasando por una situación difícil. Y hermanos, es que en medio de la prueba se hace más evidente la fidelidad de Dios, su cuidado de nosotros, su gloria resplandece más en nuestras vidas y salimos de la prueba conociéndole más a Él.
Salimos de la prueba confiando más en Él. Entonces, y solo entonces, estaremos preparados para responder al llamado que el Señor hace al final en el versículo 10. Quien venciere. Y aquí es importante aclarar algo. Quien venciere no es el que en sus fuerzas salga adelante. Quien venciere es quien esto lo haga suyo, quien reconozca esto. El que va a vencer, ¿quién es? El que tiene el Espíritu Santo, el que tiene a Dios. ¿Y cuál es la promesa? Que dice al final, muy bien. El que tiene oído oiga, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una promesa. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá, otra promesa, la segunda muerte. En medio del rigor de la persecución que estaban viviendo los cristianos de Esmirna, Jesucristo prueba, fortalece su fe para que estén dispuestos, de ser necesario, morir por causa de Cristo. Hermano, es interesante, yo hablaba con mi esposa un día, es interesante ver cómo hay personas que entregan su vida y de ser necesario por causas que no son de Cristo. Conocí el caso de una mujer de mucho dinero y alta alcurnia en Inglaterra que entregó su vida para irse a cuidar los chimpancés, los gorilas, que son la especie más de estos. Y murió por cuidarlos. ¿Por qué? Porque hay algo grande en ella, que ella está dispuesta a hacerlo, y nosotros tenemos al más grande, a Cristo. Tenemos una misión más grande en nosotros. Y eso es lo que le está diciendo a ellos, de ser necesario morir sin apostatar. Porque es lo que buscaban, ¿no? Y es lo que buscan hoy en día. Niegue a Cristo y le perdonan su vida. ¿Y qué vamos a hacer? Como leí yo sobre un hermano, niegue a Cristo y le perdonó no su vida, sino la vida de su hijo. Es una fe grande. Queridos, ahora los de Esmirna no tendrían temor incluso de morir, porque el Eterno, el que murió y está vivo, el que venció la muerte, es decir, el Señor Jesucristo, tiene el poder para asegurar que el creyente que muere va a resucitar y va a recibir la corona de vida. Así es de que entonces los cristianos que uno ve que van felices a la hoguera, felices a la horca, felices a la espada, ellos van felices porque saben que van a resucitar un día para vida eterna. Esa es una convicción que tenemos que ir teniendo, hermanos. Pero ¿saben? Esa convicción no se da en medio de la tranquilidad que estamos viviendo aquí, sino en medio de la prueba. Desafortunadamente, cuando el oro se prueba. Iglesia, cuando Jesucristo regrese, todos los muertos van a resucitar. Los que en vida no entregaron su vida a Cristo son los que van a vivir o a sufrir la muerte segunda. ¿Cómo así? Hay varias muertes. Pues sí, está la muerte. Hay 3 muertes. Y la primera muerte es la muerte espiritual, que fue la que heredamos de Adán y Eva. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos hizo nacer de nuevo. Pero aquí en este plano, la primera muerte es la muerte física. Y la segunda muerte es en el lago de fuego. Capítulo 20 de Apocalipsis. Para estar eternamente allí, sufriendo por los siglos de los siglos y apartado de Cristo. Lo que no va a vivir el creyente. El creyente no va a sufrir la segunda muerte, sino que resucitará para vida eterna. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es la fe refinada la que ha llevado a muchos cristianos a ir cantando a la hoguera. Eso no se entiende. Pero es Dios el que da esto, hermanos.
Ellos comprendieron las palabras de Jesús en Lucas 12, 4, 6, que dijo así el Señor: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Pero les diré a quién temer. Teman a Dios. Y es algo que se ha perdido, inclusive entre los cristianos. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles no solo la vida y arrojarlos al lago, y también los puede arrojar al lago del infierno. Claro, Él es a quien deben temer, sigue diciendo nuestro Señor. Y escuchen lo que dice el Señor aquí en adelante. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? Le dije, pero el Señor está yendo para otro lado. 2 monedas de cobre, es decir, poquitico. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes valen más que toda una bandada de gorriones. Lo que está diciendo el Señor es: no teman lo que le van a hacer. Si Él tiene cuidado de un gorrión que no vale nada, ustedes valen más. Y cada cosa que a ustedes les sucede, Dios lo tiene en cuenta, hermanos. No teman. No teman. Y cierro con esto, queridos hermanos. Aún no estamos sufriendo persecución. Y digo aún no, porque va a llegar. Aún no estamos sufriendo persecución por ser cristianos. Pero algo es seguro: un día usted la va a vivir. Y no necesariamente va a llegar llevándolo a la cárcel o perdiendo la vida o perdiendo sus bienes. Sino va a sufrir persecución porque el Evangelio incomoda. Allá en su escuela, allá en su empresa, allá en su vecindario. La persecución viene porque el Evangelio incomoda, porque la verdad bíblica molesta, porque su vida de santidad ofende. Y queridos, tenemos que estar dispuestos a sufrir el maltrato si es necesario por Cristo. Tenemos que estar dispuestos. Allá en el trabajo, en el vecindario, inclusive en la misma familia. Inclusive en la misma familia. Y todo por el honor de llamarse cristiana. Por el honor de llamarse cristiano. Todo por su fe en Cristo. Queridos, el mensaje a la iglesia sufriente de Esmirna nos recuerda hoy que tenemos una misión que cumplir. Con valentía, llevar el Evangelio a los perdidos. Y nos fortalece la fe asegurándonos que Cristo es la fortaleza del creyente en el sufrimiento. Que de ser necesario sufrir, estemos dispuestos a hacerlo. Por Cristo. Y que en cualquier sufrimiento no estamos solos. Meditemos. Tómese allí un momento y